Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos otra vez esta tarde a la segunda sesión de este minicurso. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este rato. Y vamos a dar la segunda sesión. Como os decía el otro día, pues se trata simplemente de un pequeño curso introductorio para el curso que empezará la semana que viene, y un poco se trata pues prácticamente de dar las bases, de dar los conceptos básicos que nos van a ayudar después a comenzar con las sesiones normales. Como ya dije la semana pasada, por los que no estuvierais aquí, pues se trata de un curso de 10 sesiones en las cuales vamos a tener 2 sesiones de preguntas y respuestas, la quinta y la décima, de tal forma que cuando lleguemos a esa sesión pues haya habido suficientes sesiones para que podamos tener material para las preguntas. Por otra parte, también decir brevemente que cada sesión consta de 2 partes. La parte primera es una explicación de lo que vamos a hacer después, una explicación de la meditación, y la segunda parte es la meditación. O sea que ese es el esquema general del curso, que me interesa que lo tengáis claro. Es decir, 10 sesiones, 2 de las cuales son preguntas y respuestas. Y después tenemos una parte que es de tipo más teórico y una parte de tipo práctico, que es la meditación. Y luego también decir que vosotros, los que os inscribáis, tenéis acceso a ambas partes, por supuesto, y en forma de audios, porque aunque hoy estamos en vídeo, en las sesiones estas, quitando las de las preguntas y respuestas, las demás las hacemos simplemente en audio. Es más sencillo, es más fácil de almacenar y para la meditación pues es realmente lo único que hace falta. Este es, por tanto, el esquema del curso que vamos a comenzar la semana próxima y que os podéis inscribir. Recibiréis un email en los próximos días aclarando las condiciones. Yo no me las sé todas de memoria, pero las recibiréis pronto. Y también siempre podéis recurrir a mi página web o a la página de los cursos, en la que probablemente habéis entrado a través de ella, y que en ella podéis también realizar la inscripción. Bien, pues tras estas cosas de carácter general, y también pues desearos que os encontréis bien en medio de todo este jaleo de la pandemia y de nuestra adaptación a ella, que estamos en ello, ¿no? Estamos en la adaptación y en poder, digamos, normalizar en lo más posible nuestra vida, a pesar de la presencia del virus, pero parece ser que eso es lo que nos espera un poco, ¿no? Que vayamos normalizando en lo posible la vida. Sin embargo, pues hay muchas cosas que no podemos normalizar y ahí pues tenemos que emplear nuestras capacidades de adaptación realmente. Bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy también voy a seguir esa misma dinámica, es decir, primero la introducción teórica y después la meditación. En la introducción teórica de hoy, lo que quiero es primero un poco repasar lo que vimos la sesión pasada y luego entrar en una segunda parte un poquito más nueva, un poco más nueva, que es la parte de hoy. Entonces vamos a ver si os puedo compartir la pantalla de las diapositivas y vamos a comenzar con ello. Vamos allá. Bien, pues vamos a ver. Bien, ahora espero que podáis ver la pantalla, las diapositivas. Como os decía, hoy vamos a dedicarnos un poco más a la práctica de mindfulness, es decir, un poco a las bases de la práctica, pero vamos a empezar por ver lo que vimos el día pasado. Para aquellos que no lo tengáis presente, vamos a un poco recuperar lo que dijimos. Primero, el contexto general de toda esta intervención es el cultivo de la consciencia.
es cultivar nuestra propia conciencia humana, que es uno de los tesoros que tenemos como individuos y como especie, y también contribuir o realizar en lo posible nuestra contribución a la evolución de la conciencia humana, que según la opinión de mucha gente se encuentra en un momento realmente crítico en el cual debemos dar un salto realmente para salvar a la propia humanidad de la situación en la que nosotros mismos nos hemos metido. Entonces, este cultivo de la conciencia humana es lo que va a constituir fundamentalmente nuestras sesiones de meditación o de mindfulness, ¿verdad? Y para recordar lo que dijimos el día pasado comentamos la existencia de dos puntos de partida de la mayoría de los seres humanos, es decir, en general de nosotros, por lo menos de los occidentales. Y esos dos puntos de partida son, por una parte, el interés predominante en el mundo externo, que es algo que ha caracterizado a la civilización occidental, y por otra parte, nuestra identificación con la mente. Es decir, que nuestra conciencia se encuentra identificada con la mente, es tanto como decir con el yo, ¿no? Con el ego, como queráis llamarlo. En realidad, pues la utilización de las palabras la iréis viendo conforme lo hagamos, ¿no? Porque son palabras que generalmente son difíciles de definir, pero con la utilización va aclarándose cuál es el sentido que le damos. Bien, por tanto, esos dos puntos de partida, y en la meditación lo que hacemos precisamente es un poco tomar un nuevo rumbo, un rumbo diferente en esos dos puntos. Es decir, por una parte, en el primer punto dirigimos nuestra atención hacia adentro, lo que yo llamaba la interiorización, y en el segundo punto realizamos una desidentificación con la mente. Es decir, la conciencia se va desidentificando de la mente. Esos son un poco los dos ejes que van a dirigir un poco todo este camino de la concienciación. Claro, el primero es obvio, que es importante, porque si no, no podemos meternos dentro de nosotros mismos, no podemos realmente indagar en nuestra conciencia. Bien, aquí tenía una forma de expresar esta situación del interés predominante en el mundo externo. Como veis, lo que hago es poner un óvalo blanco que indica que nuestra atención, nuestra mente, nuestra conciencia está relacionada sobre todo con el mundo externo. Y esto tiene una justificación en la supervivencia. Es decir, que en general podemos decir que nuestro interés en el mundo externo es un interés determinado por nuestra necesidad de sobrevivir. Claro, lo que hay que decir es que esta necesidad de sobrevivir, que ha predominado en la historia de todas las especies y también de la humanidad, ahora estamos en una nueva fase en la que no todo el mundo está luchando por la supervivencia. Entonces hay gente que puede dedicar un tiempo que antes era prácticamente imposible dedicarlo a otras cosas que no son la pura supervivencia. Por tanto, ese interés en el mundo externo puede desplazarse en ese proceso que yo le llamo de interiorización, puede desplazarse hacia adentro, es decir, hacia la mente y hacia la conciencia, que llamamos en el caso de la conciencia humana la autoconsciencia. No voy a repetirlo, el día anterior hablamos de la conciencia en los animales, y cuando decimos autoconsciencia o conciencia, estamos hablando de la conciencia humana. Pues bien, la interiorización es ese desplazar el interés. No digamos que perdemos del todo, ni mucho menos el interés por el mundo externo, tenemos que seguir sobreviviendo en él. Simplemente desplazamos nuestra atención hacia la mente y hacia la conciencia, y ese es el proceso de interiorización, que es un poco la entrada a lo que después vamos a hacer. Bien. Y esa segunda parte era la identificación como punto de partida, que quiere decir que la conciencia y la mente se encuentran muy juntas, muy identificadas, es decir, que prácticamente somos la mente, no del todo, pero prácticamente somos la mente, es decir, nos identificamos con el ego, con el yo, que es la mente al fin y al cabo,
Y precisamente lo que hacemos aquí es comenzar ese proceso de desidentificación en el que la conciencia, la autoconsciencia, porque somos humanos, va separándose de la mente. Y eso es una parte muy importante, de todo el proceso de la meditación y de mindfulness. La desidentificación, que por cierto ahí está mal escrito, perdón, desidentificación, no desdentificación, sino desidentificación. Es decir, ese es el proceso que vamos realizando en la meditación, aquí está bien escrito, y en la meditación, por tanto, tenemos esas dos partes, por así decirlo, estas dos grandes líneas, que son, por una parte, la interiorización, es decir, acercarnos hacia adentro, dirigir nuestra atención hacia adentro, y segundo, la desidentificación, ese proceso de desidentificación. Entonces, la meditación favorece esos dos procesos, tanto la interiorización, obviamente, como la desidentificación. Por tanto, eso es una visión general, que es lo que el otro día habíamos un poco introducido. Y decir también, porque me gusta resaltar esto, que al meditar o al hacer mindfulness se inicia un proceso de transformación que es muy individual, que es una cosa muy personal y que por tanto es de evolución imprevisible. Quiero decir, hay una serie de cosas generales en que la gente, digamos, por las que la gente pasa, pero la evolución de cada uno es personal, porque cada uno tenemos una historia, tenemos unas características muy personales y por tanto es un proceso en gran parte individual, como pone ahí, y por tanto de evolución no fácil de prever. Decir dos cosas, simplemente para los que estáis iniciando, sobre todo dos cosas. Una relacionada con la postura, ante todo. La postura es importante, pero relativamente importante. La cuestión de la postura consiste en que nos encontremos en una postura que nos dé estabilidad y que nos permita estar un determinado periodo de tiempo, más o menos largo, sin movernos. O sea, una estabilidad sin movimiento y que no nos cause lesiones. Evidentemente es muy importante. Hay muchas posturas, es decir, que no hay solo una postura para meditar, hay muchas posturas. Ahí, por ejemplo, se muestra la postura de estar sentado en una silla, que es perfectamente correcta, o la postura de estar sentado en el suelo, bien sobre un taburete, bien sobre un cojín, que quizás es la más habitual. Ahí tenéis arriba las dos modalidades, un cojín o zafu, que se llama también, y un banquito, y hay preferencias, unos prefieren el cojín, otros prefieren el banquito. Por supuesto se puede hacer una silla, como acabáis de ver, y lo que está mostrado debajo, que se llama zafutón, es simplemente una cubierta que puede ser fina o que puede ser más gruesa, si es más gruesa es más cómoda, que se pone por debajo del zafu, por debajo del banquito, en el fondo para que nos distancie del suelo, sobre todo cuando hace frío, ¿no? Es decir, que por debajo se suele poner ese zafutón. Y digamos que la postura es importante, pero no hay que darle una excesiva importancia. Sobre todo es importante que no nos cause problemas, es decir, que podamos estar estables durante un cierto tiempo, pero no es esencial. Es decir, que teóricamente se puede meditar prácticamente en cualquier postura que no sea incómoda y que no nos cause problemas. Bien, vamos a entrar ya un poco en el detalle de cómo meditar. A mí me gusta siempre traer a colación estos dos componentes de mindfulness que proceden de un trabajo del grupo de Bishop, de un grupo de investigadores canadienses, que distinguió en el año 2004 entre esas dos cosas, la instrucción, lo que yo llamo la instrucción fundamental y la actitud. La instrucción fundamental es mantener la atención en la experiencia inmediata. Yo le llamo la instrucción fundamental porque realmente es algo que es central a la meditación. Y aquí tenéis otra formulación de esa misma instrucción fundamental, que es del monje Ajahn Chah, tailandés, ya fallecido, que decía esto, que a mí me parece una forma muy sencilla y muy directa de decir lo que es esencial en cuanto a la instrucción fundamental, y es
aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Es decir, observa tu mente. Observa tu mente. Ese observar la mente, voy a ir un poco hacia atrás para relacionarlo con lo que antes decíamos. Fijaos, ahí tenéis la consciencia, esa autoconsciencia y esa mente. Y exactamente lo que hace la autoconsciencia es observar la mente. Aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Bueno, pues esa es la instrucción y la consciencia, en este caso, observa la mente. Simplemente obsérvalo. Y para eso hay que hacer un esfuerzo, porque digamos que como estamos acostumbrados a esa identificación con la mente, de la conciencia con la mente, cuando empezamos a hacer ese esfuerzo de observar a la mente es cuando empieza a producirse la desidentificación. Pero nos cuesta esfuerzo porque nuestro hábito es el de estar identificado con la mente, el estar unido a la mente, ¿no? Por tanto, ahí tenemos esa observación de la mente, en la consciencia observa la mente. Y esa es la instrucción fundamental. Aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Observa lo que hace tu mente. Esa es la instrucción fundamental. Claro, como una de nuestras características, no digo de todo el mundo, pero de mucha gente, es que no tenemos una mente acostumbrada, una mente en general, una mente acostumbrada a concentrarnos. Generalmente los que empiezan a meditar empiezan por ejercicios de concentración, porque realmente nuestra atención está muy disipada. Claro, si la atención está disipada, si la atención se va de aquí para allá, en lo que se llama la mente de mono, pues prácticamente no es posible hacer nada. Y por eso uno de los primeros ejercicios, pero no es en absoluto en lo que constituye la meditación, sino uno de los primeros ejercicios es aprender a focalizar la atención. Y el ejercicio que más se hace es el ejercicio de centrarse en la respiración. Y ahora luego haremos una pequeña versión de ese ejercicio. Es centrarse en la respiración. Y con ese ejercicio lo que hacemos es educar nuestra capacidad de concentración. Ya digo que esto es diferente. Hay unos que tienen bastante capacidad ya y por tanto no tienen que hacer tanto esto. Y hay gente que tiene muy poca capacidad de concentración y es necesario que empiecen concentrándose, ¿no? Que generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra mente, aquí tenemos la situación, digamos, de punto de partida, que nuestra mente está pensando en lo que tiene que hacer y en lo que va a hacer y cómo lo puede hacer. Es decir, que la mente está muy dedicada al hacer y a pensar para hacer. Esa es lo que se llama la mente errante. Eso es lo que se ha llamado mente errante. Y por eso en los ejercicios de concentración, aquí tenéis un poco un esquema de lo que pasa cuando hacemos ejercicios de concentración o de focalización. Yo he señalado en azul esa casilla de la focalización en que es como, digamos, lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es mantener la atención en un sitio, focalizada. Bien, y pongamos que es la respiración, nos ponemos a hacer ese ejercicio, a mantener la atención en la respiración y de repente nos damos cuenta de que se nos ha ido la mente a otro sitio y eso es lo que llamamos mente errante. En algún momento nos damos cuenta de que no estamos donde debíamos estar, de que estamos en la mente errante y entonces reorientamos la atención y volvemos a la focalización. Y ese suele ser, digamos, el recorrido habitual en una sesión de meditación de carácter de concentración, es decir, de práctica de la focalización o práctica de la meditación focalizada. Que ya digo, pues es importante para aquellas personas que tengan dificultades con la concentración, pero que si uno ya tiene una cierta capacidad de concentración, puede seguir adelante a otras cosas. Bien, ahora vamos a seguir a la segunda parte, por así decirlo. Acordaos de que la segunda parte de ese binomio de Bishop era la actitud. Bien, ahí tenéis un poco un esquema muy sencillito de lo que hacemos al observar la mente. Estamos observando objetos, estamos observando contenidos de la mente, y hay que decir que hay una relación con esos contenidos. Es decir, no solo está que la consciencia observa esos objetos, esos contenidos, sino que hay una actitud hacia esos contenidos.
o se le puede llamar también relación, como queráis, ¿no? Pero eso es muy importante. Y voy a saltarme unas cuantas, ahora luego volveremos, pero quiero aclarar esto de la relación porque me parece muy importante. Esa relación con los contenidos, esa actitud, digamos que tiene varias características, por lo menos yo puedo distinguir 3 características. Uno, el tipo o la valencia de la relación, es decir, la relación puede ser de atracción, nos sentimos atraídos por el contenido, porque es un contenido que nos gusta, o nos sentimos repelidos por el contenido, porque es un contenido que nos disgusta, o es un contenido neutro, ¿no? Entonces eso es lo que llamo yo aquí la valencia de la relación. Y eso en general es involuntario, es decir, la cosa o nos gusta o nos disgusta o nos es igual, pero no es algo que nosotros decidamos, sino que es algo que nos da la cosa misma, ¿de acuerdo? Y luego está la intensidad de esa relación, que depende mucho de la importancia subjetiva. Es decir, por ejemplo, si una cosa nos resulta muy atractiva, la intensidad de la relación será alta. Si nos resulta muy repulsiva, la intensidad también será alta, por otras razones, ¿no? Es decir, depende de esa intensidad, depende nuestro interés por ese contenido. Y por último, tenemos la implicación, es decir, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos o no intervenimos? ¿Tomamos partido por eso o no tomamos partido por eso? Y este factor, que yo lo llamo voluntario, porque es más voluntario, no es totalmente voluntario, pero es más voluntario. Es decir, decidimos intervenir o decidimos no intervenir, salvo en casos en que digamos, la intensidad sea tan fuerte que no tenemos ni siquiera esa voluntad. Pero en muchos casos, y de estos hablaremos aquí, tenemos esa posibilidad de decidir entre intervenir o no intervenir. Por tanto, esa relación es sutil. O sea, la actitud es algo que se deja estudiar en parte y trabajar en parte. Y lo vamos a hacer aquí, precisamente en el curso que daremos comienzo la semana que viene. Vamos a tratar bastante, no solo exclusivamente eso, pero vamos a tratar bastante la actitud o la modificación de la actitud. Claro, lo que pasa con la meditación es que podemos cambiar, mirar aquí en este pequeño esquema, podemos cambiar la naturaleza o algunas de esas características de la relación. Es decir, podemos cambiar la actitud en la meditación. Al meditar, nosotros cambiamos la actitud. Y eso es lo que haremos, de hecho, cuando empecemos el curso la semana que viene. Vamos a cambiar ciertas actitudes en una determinada dirección, que es la dirección, digamos, buena, entre comillas. Bien, entonces lo que suele suceder es que cambiamos en la meditación, cambiamos esa actitud y luego poco a poco ese cambio de actitud se va generalizando en la vida. Es decir, que la meditación es como un paso intermedio para luego cambiarla en la vida. ¿Comprendéis? Lo digo, esto volveré a tratarlo, probablemente diré algo la semana que viene, pero es el proceso que realmente se sigue, que cambiamos cosas en la meditación, que es más fácil, por así decirlo, y luego esos cambios se van transmitiendo, se van traduciendo en cambios en la vida, que a veces es más difícil. Bien. Vamos a volver, por tanto, esto es lo que quería decir de la actitud, que es muy importante, y es muy importante porque una gran parte, no digo todo, pero una gran parte de la meditación consiste en un cambio de la actitud. Por tanto, es muy importante comprender esas características de la relación que hay entre el observador y lo observado, entre la consciencia y lo observado. Volviendo ahora a esto de la consciencia y lo observado, hay que decir que los contenidos realmente vienen de la mente, ¿no? Pero aparecen, como todas las cosas, aparecen en la consciencia, ¿no? Es decir, todo lo que aparece en la consciencia. Eso parece una perogrullada, y lo es en cierta forma, pero es así. Es decir, nada de lo que tú te enteras está fuera de la consciencia, porque por definición
si está fuera de la conciencia, tú no te enteras. Por tanto, todo lo que aparece, aparece en la conciencia. ¿Qué aparece en la conciencia? Bueno, pues ahí tenéis, he puesto pues 6 de los fenómenos o de los objetos o de los contenidos más habituales que aparecen en la conciencia. Hay muchos más, claro, se pueden decir muchas más cosas, pero evidentemente estos son los más habituales, que son sensaciones, pensamientos, recuerdos, sentimientos, imágenes, fantasías. Podríamos seguir, pero evidentemente estos son los más habituales y los que generalmente pues, nos damos cuenta enseguida. Principalmente, pues quizás diría yo, si los 3 más habituales son los pensamientos, las sensaciones y los sentimientos. Sentimientos y emociones, que aquí los incluyo en el mismo epígrafe, por así decirlo. Es decir, que esas cosas van apareciendo en nuestra conciencia, ¿no? Eso es lo que es el día a día, eso es el que momento a momento aparecen todos esos elementos en nuestra conciencia. Bien. Pero una cosa son esos elementos y otra cosa es la conciencia. Y ahí es donde nosotros un poco nos perdemos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la costumbre de hacernos conscientes de la conciencia. Tenemos la costumbre de hacernos conscientes de los contenidos de la conciencia, es decir, de las sensaciones, recuerdos, etcétera, pero no tanto de la conciencia. No sé si tengo aquí una representación, me parece que tenía eso, más o menos. Es decir, normalmente nosotros nos fijamos en los contenidos que aparecen en la conciencia, pero fijaos que lo que he querido representar aquí a la izquierda es que al apreciar esos contenidos, al ver esos contenidos, nos olvidamos de la existencia de la conciencia, aunque evidentemente está ahí. Pero con una pequeña, digamos, con un pequeño entrenamiento, podemos hacernos conscientes de la propia conciencia. Es decir, podemos dirigir nuestra atención hacia la conciencia, no solo a los contenidos, sino también hacia la conciencia. Y eso es una de las cosas que haremos. Y de hecho ahora en la meditación que haré a continuación, pues haremos una pequeña aproximación a hacernos conscientes de la conciencia. Y hacernos conscientes de la conciencia es muy importante porque entonces vamos a ir descubriendo todo ese mundo inexplorado de la conciencia. Y eso se llama también estar en presencia. Es decir, cuando nos hacemos conscientes de la propia conciencia, que es donde aparecen los contenidos, estamos presentes, estamos en presencia. Es decir, cuando dirigimos la atención a la conciencia propiamente dicha, estamos en presencia. Los contenidos pueden estar o pueden no estar. O sea, en realidad los contenidos no nos estorban, o vamos a decirlo de otra manera, no nos tienen por qué estorbar para ser conscientes de la conciencia, aunque normalmente o al principio sí que nos estorben, porque nos llaman tanto la atención, es decir, lo más normal es que nos llamen tanto la atención los contenidos que ya no nos fijamos en la conciencia, ¿no? Es decir, que la conciencia nos es transparente, no la vemos, pero con el debido entrenamiento, con un poco de entrenamiento, tampoco hace falta muchísimo, podemos darnos cuenta de la existencia de la conciencia, podemos entrar en eso que se llama presencia, en eso que se llama presencia. Bien, por tanto, os lo digo para lo que vamos a hacer también después, que al buscar la conciencia, es decir, al intentar atender a la conciencia, como tenemos la costumbre de intentarla localizarla como si fuera un objeto más, como si fuera un contenido más, pero no lo es. Es decir, por eso hay que desarrollar una especie de sensibilidad especial para sentir la conciencia, porque no es un contenido más. No es un contenido, sino que es el contenedor. Es aquello en donde aparecen todos los contenidos. Se pueden poner muchas metáforas, ¿no? A mí se me ha ocurrido pues, la metáfora del lago, por lo menos que es bonita. Es que es todo lo que aparece todo lo que aparece en el lago, es lo que la conciencia sería el lago, ¿no? Y todo lo que aparece en ese lago
aparece en la consciencia. En ese lago pueden aparecer peces, pueden aparecer un cocodrilo, pueden aparecer plantas, pueden aparecer un barquito, todo aparece en la consciencia. Pues bien, cuando nos hacemos conscientes de la consciencia, se trata de hacernos conscientes del lago, hacernos conscientes del lago en lugar de los contenidos del lago. Y en realidad el que captemos o percibamos los contenidos del lago, es decir, los contenidos, los objetos, no tiene por qué ser un impedimento para que nos demos cuenta de la existencia del lago, es decir, de la existencia de la consciencia. Pero sí que es verdad que de nuestro punto de partida, como no estamos acostumbrados a percibir el lago, a percibir la consciencia, hemos de hacer un pequeño esfuerzo de entrenamiento para percibir la consciencia como tal. Y en realidad todo lo que aparece nos señala hacia la consciencia, lo que quiere decir que en realidad, en vez de ser un estorbo para percibir a la consciencia, es decir, todo lo que aparece en ese lago, en vez de ser un estorbo, es algo que nos llama la atención, nos dirige la atención al lago, es decir, algo que prueba que existe el lago, porque todo lo que aparece tiene que aparecer en el lago, ¿no? Esa es una de tantas metáforas. También está el símil de la pantalla, en la que las cosas que aparecen en la pantalla. En este símil, la pantalla sería la consciencia y lo que se proyecta en una pantalla, pues esos son los contenidos de la consciencia, ¿no? Y a mí me parece importante este vocabulario que os he presentado, porque lo vamos a utilizar en las meditaciones que hagamos, en las introducciones teóricas que tengamos. También vamos a utilizar también este vocabulario de los contenidos y de la consciencia. Bien, pues esto es la parte que os quería contar hoy, y ahora pues vamos a ir hacia la meditación. Como nos hemos retrasado un poquito, lo siento, pero no vamos a poder dedicar tiempo a las preguntas. Si tenéis algún problema, que podéis contactar con estas páginas web. Tenéis la página web, la primera es mi página web, digamos la más antigua, que es una general, la segunda la de los cursos, y la tercera, esa tercera dirección es para apuntaros a una lista de correos para recibir información sobre lo que hacemos. Bien, por tanto, pues vamos a pasar ahora ya a la meditación. Como siempre, lo que haremos es hacer una pequeña pausa y a continuación, pues, a continuación vamos a la meditación, haremos una pequeña pausa y utilizar esa pausa primero para estiraros un poco, para relajaros y también para adoptar un poco la postura que consideréis mejor para en estas condiciones que estáis ahora, pues meditar. Quiero decir, evidentemente no necesitáis ver la pantalla, vamos a poner una imagen ahí simplemente neutra, pero podéis dejar de mirar la pantalla, tumbaros a un lado, sentaros al lado del ordenador, simplemente que lo oigáis, es todo lo que necesitáis, pero no tenéis por qué estar mirando, ¿no? Por tanto, ahora, tras unos 3 o 4 minutos que os dejo, pues comenzaremos con la meditación y al acabar la meditación se acabará la sesión. Por tanto, no esperéis que yo diga nada más después de la meditación. Daros las gracias por haberos interesado, por asistir y pues nada, invitaros a que os animéis a realizar el curso que empieza la semana que viene, a inscribiros al curso que empieza la semana que viene y donde nos encontraremos a la misma hora, el miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde. En aquel momento nos encontraremos sin imagen, nos encontraremos por audio, pero eso es lo que nos hace falta para meditar. También desearos que os vaya bien, que sigáis en lo posible vuestra vida normal, que incluso que aprovechéis esta situación de la pandemia para hacer cosas nuevas, para ser creativos, para encontrar soluciones nuevas. Y nada, pues desearos lo mejor y despedirme de vosotros hasta la semana que viene. Buenas tardes y muchas gracias. A continuación vamos a empezar la meditación en 3 o 4 minutos. Muchas gracias.